y en esa empatía socialmente es un unificador, es un pacificador, es la luz que alumbra en la tormenta, es el puente que nos salva de un abismo. Entonces, aquel hombre consciente es un hombre que brilla, pero que brilla por la gracia de Dios y en el amor para que todos nosotros tengamos un hálito de luz, para que nosotros dijéramos, caigamos en el camino o tropecemos con una roca o caigamos en una trampa de arena, porque este camino de la vida realmente es insólito y es como una selva terrible. Esos seres han existido, que en estos instantes los llamo los amadores, porque ellos nos llenaron de amor a través de su vida y nos legaron a través de su propia vida en texto, en libros, en mitos, en leyendas, esculpidos a través de la roca, la sabiduría portentosa que nos permite a nosotros lograr la iluminación, lograr el amor, lograr, dijéramos, la autorización íntima del ser. Continuando con esta edición 271 de Superando Nuestros Límites y aprovechando la palabra, expreso ciertamente la audiencia de que aunque nada soy y nada sé, sino que doy testimonio de la palabra crística y gnóstica, libertadora, emancipadora de la luz, sí sé algo, hermanos y hermanas, sé y doy testimonio de que vivimos una vida equivocada. Vivimos en estados interiores totalmente equivocados. Vivimos autómatamente y en forma mecánica, en forma gregaria, en forma alienante, por costumbre, por leyes subjetivas, por hábitos, por tradiciones, que nos alejan de la luz y del Padre. Cuando el Cristo vino, la gente que lo traicionó, un grupo determinado, eran los ancianos, porque están llenos de costumbres, porque están llenos de hábitos, porque están llenos de miedo, porque están llenos del comodismo, del estoy muy bien, y se cierran a lo nuevo. Y el Cristo siempre es nuevo. Todo lo demás ante el Cristo es viejo, dijéramos. Por eso nos dijo que la enseñanza crística gnóstica es como el vino nuevo en odres nuevos. Nosotros somos esos odres, hermanos. Necesitamos estar nuevos y plenos para que el Cristo interno dentro de nosotros vierta su vino. Y ese vino, que es el símbolo de la sangre y del fuego, nos transformará y nos convertirá en hombres crísticos, en hombres verdaderos, en hijos amados, no en máquinas humanas como somos nosotros, no. También sé, hermanos, que en el estado equivocado en que nos encontramos, debemos renunciar al yo, debemos renunciar al egoísmo, debemos renunciar al mí mismo y al miedo. También sé, hermanos, y les exhorto a que debemos perdonarnos, a que debemos rectificar nuestra existencia, a que debemos dignificarnos en obra, debemos arrepentirnos. La palabra más poderosa que existe en el universo y en el cosmos para un humanoide es arrepentirse, porque eso lo dice Juan, la vivísima reencarnación de Elías, el altísimo del profeta que clama en el desierto, que debemos arrepentirnos. Solamente así somos salvos, solamente así interviene nuestro Cristo Redentor y desciende de su morada celeste para salvarnos a nosotros en la esfera humana. Si no, no es posible. Aquellas hermanas que están soñando en fantasía, en pseudo enseñanza, de que van a vivir locamente en alianza con el ego, con el anticristo, con el inicuo, con la ciencia materialista, y que luego, llenos de vicio,
en el momento de la muerte, Dios los va a perdonar sí porque sí se equivocan. Porque si nosotros no nos arrepentimos, Dios no puede perdonarnos. Esto es matemático, esto es axiomático, esto es una ley que existe en la divinidad. Porque Dios es libre y respeta su libertad. Y Él nos dio a nosotros arbitrio. Es decir, nos dio libertad y nosotros elegimos a barra baja. Nosotros elegimos el camino ancho. Nosotros elegimos la fornicación, la ira, la violencia, la concupiscencia, la mentira, el engaño, el atropello, el orgullo, la pereza, la gula, el miedo, la codicia, la envidia. Y en ese estado, hermano, queremos ser felices. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser feliz un corazón lleno de tanto vicio, lleno de tantos defectos? Entonces queda un solo camino para ser feliz. Para ser feliz se necesita despertar en el amor y morir en el yo. Esto no tiene solución, hermano, si no se los dijera. Si hubiera una solución fuera de la muerte del yo, se los digo, pero no hay. Nosotros éramos felices, si tienen duda, era cuando éramos inocentes. Allá en los tiempos edénicos, en aquel contexto lemúrico, hace aproximadamente más de 18 millones de años, según la cosmogénesis de Dios, según la antropogénesis y cosmogénesis de la ciencia pura, no de la ciencia materialista. Y en ese contexto lemúrico, dijéramos edénico, no existía el yo. Es decir, éramos inocentes y éramos felices. Pero sin embargo, nosotros queríamos más. Y aparece allí la ambición, la desobediencia y el querer ser Dios. Entonces, en ese drama edénico podemos confirmar de que el autoconocimiento permite la encarnación de Dios. Porque fíjense ustedes que dice, haremos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Dios es dioses. Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí están hablando de varios, no están hablando de uno. ¿Por qué? Porque sin salirnos del monoteísmo, Dios es dioses. Porque siendo la unidad el todo, y el todo y la sumatoria de sus partes, en todas las partes en el todo, produce la unicidad del único. Entonces aquí vemos la pluralidad dentro de la unidad. Entonces matemáticamente Dios es dioses. Eso no es politeísmo, no, politeísmo es otra cosa. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque el fondo del yo surge paralelamente a la desobediencia y al poder. Si nosotros analizamos esos aspectos, hasta allí llega el amor, hasta allí llega la paz, hasta allí llega la convivencia sana y de respeto. ¿Por qué no existe respeto entre nosotros? Porque nos creemos más grandes que los demás. Y eso es un error, hermano. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Eso sí lo sé. Puede ser que no sepa nada más, pero sí sé que el humillado será enaltecido en Cristo. Y aquel que se exalta en el yo, entonces es humillado. Debemos arrepentirnos, hermanos, para que nosotros podamos ser y despertar en la posibilidad infinita de que la divinidad nos reciba como un discípulo, que nos reciba como un aspirante a la luz, porque nosotros nada somos, ni nada seremos, si no somos copartícipes de la luz y del ser. Esto es muy importante que lo podamos comprender para que así podamos realizar la obra. Esa obra consiste en valorizar nuestra vida. Valorizar nuestra vida significa darle valor a cada instante. Pero si nosotros hacemos un acto negativo, un acto vicioso, un acto lleno de defectos, una ofensa, etc., estamos agregando valor negativo a nuestra vida. Estamos agregando peso, estamos agregando carga, estamos agregando, dijéramos, plomo. Pero cuando nosotros convertimos cada acto de nuestra vida, cada pensamiento de nuestra vida, cada sentimiento y emoción de nuestra vida,
entonces nosotros nuestras intenciones puras y de hecho confirmamos un acto positivo, un acto lleno de bondad, un acto lleno de misericordia. Entonces agregaremos valor trascendental a nuestra vida, superior, luminoso, crístico, logoico. Y ese valor nos llena a nosotros de valorización de oro. Entonces nosotros seríamos de oro. Seríamos una generación de oro, pero no políticamente, no. No socialmente, no. No teóricamente, no. Estamos hablando de la generación de oro que deviene de la luz, que proviene de la irradiación del alma pura y del espíritu puro. Entonces aquí vimos dos semejanzas. Cuando nosotros agregamos a nuestra vida valor negativo con los defectos psicológicos, con el yo en la convivencia, nos cargamos de plomo. Y ciertamente pesamos y ese peso nos lleva al abismo, nos lleva al Hades, nos lleva a la Vichy, a las infradimensiones de la naturaleza o a lo que se conoce como el Seol. Y allí perdemos el alma. Y cuando nosotros convertimos ese plomo en oro y volatilizamos nuestra vida, entonces emergemos de la tiniebla y a través de las alas del espíritu y de la conciencia, a través de su flama sagrada de luz,